compresor de PNV i3. La conexión que llevará los cables. Baja presión y alta presión. Aquí tenemos las tres conexiones del estator, que van a las tres conexiones que van a la placa. Y los condensadores para alisar la señal del inversor. Ok, cambiamos. Perfecto. Perfecto. Vale, y comprobamos ahora de ahí a masa, pero lo vamos a comprobar ahora luego también con el miliómetro. Vale, cambia a otra fase. Vale, y cambia el rojo al del medio. Perfecto. Muy bien, la prueba de resistencia del estator con el miliómetro. Buenas, vamos a hacer la prueba del megaómetro en el estator de este compresor eléctrico. Lo hemos colocado a 500 voltios porque es un voltaje más superior al que trabaja el sistema, y si a este voltaje va bien, al voltaje que trabaja el sistema no va a haber cortocircuito. Entonces pulsamos el botón de test y vemos que sube el voltaje a 500 voltios. Esperamos unos segundos y vemos que de hecho no hay ninguna derivación a tierra. Nos da escala infinita, se sale de la escala. Entonces ya soltamos, esperamos a que baje el voltaje para no electrocutarnos, que no te electrocutas, te da un calambre, pero hay que esperar a que baje el voltaje. Lo podemos hacer a 1000 también incluso, es un voltaje mayor al que trabaja este sistema, pero si a 1000 sigue dando infinito, sabemos que esto no va a dar un fallo en funcionamiento. Si es de derivación, otro fallo, pues ya. Si una de las fases hubiera cortocircuitado y estamos tocando aquí en masa, y al tocar en una fase hubiera un comunicado en masa por dentro, ahí para que se vea claro que estamos forzando un cortocircuito. Claro, estamos forzando un cortocircuito, que sería lo mismo que pasara si una de las fases hubiera tocado con la carcasa. Entonces, aquí cuando pulsamos, el propio aparato detecta que hay una resistencia muy baja y no llega a subir el voltaje y te muestra un cortocircuito. Tenemos el compresor del i3, que es compresor de corriente continua. Tenemos los condensadores que conectan aquí a la parte de
baja presión. Donde la fuerza del estator, donde está la cámara de baja ¿vale? presión. Entonces, efectivamente, entra la baja presión que viene del evaporador. Este funciona con el gas 1234YF, con el aceite POE, ¿verdad?, que es dieléctrico. Aquí tenemos el rotor, todo esto bañado con el gas y el aceite para refrigerarlo. De esta cámara pasamos por estas ventanitas de aquí a la Exacto. cámara de donde entra en baja presión, ¿Vale? Donde vemos el scroll, la parte del rotor, que por baja presión entra por aquí y va haciendo con este scroll ese movimiento. Ese movimiento. Va haciendo que la cámara, con ese movimiento, hace que el gas vaya pasando a través de las cámaras que se forman y va llevándolo desde el exterior hasta el interior. ¿Sí? Mostramos ahí cuál es en el centro. esa salida por donde va a salir el gas a presión. Lleva esa válvula unidireccional para que lo vaya expulsando y pase a través de la culata, ¿vale?, esa salida, y lo vemos aquí, la salida del gas a presión hacia Condensador. el condensador. Muy bien. La avería que hemos detectado en este compresor del i3 que tenemos entre manos, hemos visto al proceder a montarlo que este tetón, que no conseguíamos entender la forma que tenía para montarse, hemos visto que el problema estaba aquí, que es por lo que nos han traído nos lo han dado, porque no acciona la leva, puesto que lo ha seccionado por algún problema mecánico, alguna avería con presión, alguna avería que todavía no conocemos. Y el funcionamiento era así, nosotros intentamos montarlo buscándole una lógica, pero ya está, la lógica nos ha dicho que esto no. Pues nada, y suponemos que puede haber sido porque a la hora de comprimir el compresor hubiese en un determinado momento tener líquido que no haya podido comprimir, le está dando un movimiento, alimentación, el rotor intenta mover y bien por líquido, por aceite o bien por líquido del gas en estado líquido lo haya forzado y ha saltado en ese punto débil que posiblemente esté hecho un poco a conciencia para que haga de fusible y no rompa otras cosas, pero bueno, ahí estaba la avería.